Estimados espectadores de nuestro canal, les presento una entrevista a nuestra hermana Marina. Ella es una ex testigo de Jehová. En esta entrevista te contará su historia de estar en esta secta totalitaria y por qué dejó esta secta, y también te hablará de su fórmula de salvación. Nuestro canal habla sobre varias sectas totalitarias, como los testigos de Jehová, la cienciología, los mormones, los adventistas, los krishnitas y muchos otros. Las sectas solo se esconden detrás de la Biblia, pero en realidad persiguen objetivos completamente diferentes. Su objetivo principal es esclavizar y zombificar a las personas. Las sectas le quitan a la gente la libertad de creencia para que la gente nunca sepa la verdad. ¿Quién estuvo en esta secta? Si quiere dar una entrevista en nuestro canal, entonces escriba su correo electrónico en los comentarios debajo de este videoclip. Y nuestro asesor te escribirá una respuesta y te explicará cómo darte una entrevista. Comparta nuestros videoclips con sus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal y pon me gusta y escribe comentarios. Les deseo una agradable visualización. Dejé la secta de los testigos de Jehová porque me di cuenta de que la mayoría de los cristianos allí no quieren convertirse en buenas personas, sino que continúan siendo personas engañosas e hipócritas, y se vuelven aún peores que las personas mundanas. Y también tratan a su prójimo con vileza y crueldad. Jesucristo, en cambio, nos enseñó a amar al prójimo. Por eso dejé esta secta farisaica, aunque oficialmente todavía estoy listado allí. Creo que sería un error dejar oficialmente la secta, porque de esta manera no podré ayudar a mi fanático esposo a ver la luz y dejar la secta si yo dejo oficialmente la secta y me privan de la comunión. Por lo tanto, todavía estoy en la lista allí, ya a través de internet me comunico con hermanos y hermanas y los ayudo a ver la luz y dejar esta secta de la atalaya. Por lo tanto, aconsejo a todos los apóstatas que no abandonen oficialmente la secta, porque al hacerlo, están actuando de manera muy estúpida y sin visión de futuro, y destruyen a los de su gente cercana que aún permanecen en esta secta. No pienses solo en ti, piensa también en tus seres queridos. Me decepcionó un hermano de Susob, actuó de manera muy vil e hipócrita conmigo y con muchos hermanos y hermanas. Obtuvo el poder porque era un anciano. Por sus actos viles, mostró que no sigue el camino de Cristo, sino que sigue el camino de Satanás. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aléjense de gente tan vil e hipócrita, y entonces serás feliz y espiritualmente fresco. Y Jehová Dios destruirá a tales sinvergüenzas como este hermano Susobita en Armagedón. Por lo tanto, no se desanime y no abandone oficialmente la organización, pero mantenga la verdad y su fe en su corazón. No vayas a una reunión de fanáticos. Simplemente cree en Jehová Dios y estudia la Biblia por ti mismo, y entonces serás salvo en Armagedón. ¿De qué depende el tuyo, salvación en Armagedón? Ahora te lo diré. Por favor, activa los subtítulos para este video en la configuración de YouTube. Te será más fácil entender fórmula de salvación. Toda persona nace con diferente porcentaje de pecado, ejemplo. Una persona 100% pecado, otro 50% pecado, el tercero 10% de pecado. El porcentaje de pecado se hereda pecado de Adán y Eva, y cada persona tiene diferente, alguien heredó mucho pecado, y alguien un poco. También el porcentaje de pecado es proporcional al porcentaje de sexualidad persona. En matemáticas, esta fórmula escrito así. G por ciento S por ciento G es el porcentaje de pecado. S es el porcentaje de sexualidad. Apóstrofo es un símbolo de proporcionalidad. Porcentaje de sexualidad. Cada persona es diferente, alguien heredó mucho de los padres de la belleza y sexualidad, y alguien heredado poco de los padres belleza y sexualidad. El porcentaje de pecado es directamente proporcional al porcentaje de sexualidad, es decir, cuanto mayor sea el porcentaje, la sexualidad, mayor porcentaje de pecado. G S. El porcentaje de fe es inversamente proporcional al porcentaje de pecado, es decir, cuanto mayor sea el porcentaje de pecado, menor es el porcentaje de fe.
Por el contrario, cuanto menor sea el porcentaje pecado, mayor es el porcentaje fe. %G''V. El porcentaje de fe depende de qué fuerte porcentaje de personas cree y confía en la Biblia y Dios, sobre la base de su experiencia de vida y conocimiento bíblico y mentales e intelectuales conocimiento. Si una persona tiene el 100% pecado y 100% de fe, entonces 100% pecado menos 100% de fe es igual 0% de ahorro. C igual G''S, V igual 0. El porcentaje de salvación es 0. Conclusión. Entonces eres a punto de hacer pecado, fornicación o cambio a tu pareja de matrimonio, esposa o esposo. Si el porcentaje de salvación después cálculos, usando esta fórmula, será menos 1 o menos 5 o menos 20 o menos 50, entonces definitivamente lo harás pecado. Si el porcentaje de salvación es con un número negativo menos, entonces definitivamente lo harás cometer pecado o fornicación o engañar a un compañero de matrimonio. Si el porcentaje de salvación será un número positivo 1 o más 1, o cualquier otro número que mayor que 0, entonces usted nunca pecar y cometer fornicación, y nunca no engañes a tu esposa o marido. El porcentaje de pecado en la mayoría en cuanto a pecados como drogadicción y tabaquismo, embriaguez, robo, asesinato, porcentaje de sexualidad principalmente por tal pecados como la fornicación, sexo y relación prematrimonial y adulterio, engañar a un compañero de matrimonio. El pecado es todas las cosas que en la Biblia condenado por Dios. %V, porcentaje de fe. %C, porcentaje de salvación. Fórmula de salvación. %G'', %S, %V igual %C, %C igual %G'', %S, %V igual 0. %C igual %G'', %S, %V igual más 1. %C igual %G'', %S, %V igual menos 1. Ejemplo. Si tienes el 100% pecado, pero al mismo tiempo 200% fe, seréis salvos, porque ¿cuál es tu porcentaje de ahorro? Es igual al 100%. %C igual %G'', %S, %V igual 100. %C igual 100%, 100%-200% igual más 100%. 100 menos 200 es igual a más 100 del porcentaje es su porcentaje de ahorro. Así será salvo en Armagedón. Proporcionalidad. Proporcionales se llaman dos cantidades mutuamente dependientes, si la razón de sus valores permanece sin cambios. Igualdad entre las relaciones dos o más parejas, números o cantidades en matemáticas llamada proporción. Para denotar proporcional, algunas veces se usa el signo similar a como se usa signo igual. Por ejemplo, AB significa que el valor A/B es constante. ¿Cuáles son los tipos de adicciones? Tipos de dependencias. Dependencia directa. Como más de un valor, el más que el segundo. Lo menos un valor, menos segundo valor. Relación inversa. Como más de un valor, el menos que el segundo. Lo menos un valor, más segundo. La proporcionalidad es relación entre dos valores en los que cambiando uno de ellos implica un cambio, el otro la misma cantidad. En otras palabras, es una adicción, un número de otro. Hay dos variedades dimensiones. Proporción directa. Esta es una dependencia que aumentando un número conduce a un aumento de la misma cantidad de tiempo. Un descenso, un número conduce a una disminución, el otro por la misma cantidad. Proporción inversa. Esta es una dependencia que disminuir un número conduce a un aumento de la misma cantidad de tiempo. Y el aumento, el número opuesto conduce a reducir el otro por tanto al mismo tiempo. Tu salvación también depende si crees en las enseñanzas correctas o no. Si crees en las enseñanzas correctas, serás salvo. En Armagedón. Si crees en enseñanzas equivocadas, entonces perecerás.
En Armagedón conclusión. Serás salvo solo si no cometes pecados graves y si crees en las enseñanzas correctas y confías en la Biblia al 100%.